Salir al supermercado para abastecer la despensa es un ritual insufrible. Las filas para pagar son interminables y el retorno a casa en automóvil es otra pesadilla. ¿Cuántas veces compramos artículos inútiles porque estaban en oferta o porque quedamos prendados a su diseño? Compramos tantas cosas que muchas veces terminamos tirándolas sin abrir porque su fecha de caducidad expiró. Latas, papel, plástico, residuos de comida, todo va a parar al mismo cesto. En fin, podemos argumentar que el camión de la basura se lleva todo revuelto. Las bolsas de basura se acumulan en las esquinas, a veces por días, para regocijo de roedores y moscas. ¿Algún día podremos los seres humanos dejar de ser fábricas de basura? Imitamos, o más bien deberíamos decir, mal imitamos a la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias formas de limpiarse, de establecer lo que le sirve y lo que no le sirve con una sabiduría sin igual. Y en cambio, los humanos, al limitarla, lo que hemos hecho es inventar lo que desde hace quizá más de 100 años denominamos basura. Hoy en Código Verde, nuestro tema de conversación. Agustín. María, ¿cómo estás? Pues me parece afortunado esta expresión con la que empieza ese programa, porque efectivamente hay un ciclo en la energía. Los animales son a su vez consumidores de lo que producen las plantas. Las plantas, como todos sabemos, fabrican alimentos con la energía solar y se da una cadena que se llama cadena trófica, en la cual los aparentes residuos se convierten en oportunidades para otros seres que están en la cadena y, como tú bien lo dices, eficientemente se aprovecha cada cosa que se va generando a lo largo de la cadena. La basura podríamos decir que es una metáfora desafortunada de este proceso natural que es la cadena trófica, porque el ser humano también genera desechos, pero resulta que los generamos tan mal y sobre todo, como tú también bien lo mencionas, de un siglo para acá, cada vez hacemos más cosas que no sirven, entonces hemos generado un problema brutal, terrible, que es la basura. La enorme cantidad de basura sería como una expresión de pesadilla de nuestros aparentes triunfos, nuestro aparente éxito como civilizaciones, como sociedades. Justamente uno tiene que asomarse nomás a las orillas de las poblaciones y ver los tiraderos para darse cuenta en qué termina este éxito que tanto nos envanecemos como seres humanos. Bueno, y aun cuando no pudiéramos observar esos tiraderos a cielo abierto o esos rellenos sanitarios, en culturas más aparentemente desarrolladas que dan culto al consumo, entierran su basura. Entonces es un estilo de vida que consume más, que genera más basura en un incontrolable círculo desvirtuado. Totalmente, y que tenemos que aprender a hacerlo virtuoso, porque hay maneras, y esto es lo que queremos también mostrarles a ustedes a lo largo del programa, hay maneras de que la basura no sea basura. Hay dos axiomas aquí que son muy populares: separada no es basura, y a fin de cuentas, cuando está separada vale. Y bueno, ¿cuál es el problema de la basura? Que la basura es una mezcla que además no tiene valor. Entonces, ¿en qué reside? Y aquí es un asunto muy importante porque cualquier persona tiene la solución. Si aprendemos a separar, aprendemos a no generar basura. Y dos, cuando está separada, puede ser un insumo para otro proceso y entonces estamos imitando mejor, no igual, pero un poquito mejor a la naturaleza. Bueno, pero las personas allá tienen algo que decir y es muy importante. Vamos a escucharlas, vamos a verlas. Adelante. Vamos, Agustín. Por ejemplo, todos los residuos que derivan de cuando se preparan alimentos, cuando hacemos actividades con materiales de tipo papel, cartón, todos los sobrantes, los residuos son para mí basura. La basura son todos los desechos que el ser humano produce y esparce por el mundo, por el ambiente. Ay, pues lo más sucio que puede haber. Un estorbo y es a la vez también negocio. Dependiendo de lo que es, por ejemplo, para mí la basura, si yo tiro una bolsa que ya no me gusta, a lo mejor otra persona lo puede necesitar. A la vez de que ese estorbo es necesaria porque sin ella no hubiera envolturas, no hubiera productos desechables. Si no nos deshacemos de la basura, podemos traer
muchas bacterias a nuestro hogar. Atraen los insectos, causa mal olor. Dan mala vista a la ciudad, también a la vez generan muchas enfermedades. El problema principal es el destino que me genera dónde conservarla, dónde ponerla. Todavía no se tiene la cultura de tener recipientes para cada cosa, y cuando llega el de la basura definitivamente se lo llevan parejo. Bueno, personalmente creo que no me causa ningún problema cercano, porque como la desechamos realmente nos deshacemos de ella. Todo objeto material que ya no utilizamos después de haberlo consumido es basura. La basura es ese conjunto de cosas de diverso tipo que desechamos en nuestra vida cotidiana. Y nuestro basurero da razón de ello. Restos de comida, papeles, plásticos. Su olor es quizá su característica más notoria. El habitante de las ciudades modernas produce alrededor de 1 kilo de basura al día. Es decir, en un año una persona producirá 365 kilos de basura y en su vida alrededor de unas 27 toneladas de basura, lo que es igual al peso de 4 elefantes africanos adultos o bien al peso de 32 Volkswagen. En el mundo actualmente se está produciendo más de 7 millones de toneladas diarias de basura, donde México aporta 112,000 toneladas y la zona metropolitana de Guadalajara genera poco más de 4,000 toneladas. Viéndola de otro modo, la basura que toda la población del mundo produce en un día, si se pone separando un residuo de otro, puede dar forma a un nuevo continente de una superficie de 28 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi del tamaño de América del Norte. Según la revista Forbes, México ocupa el 5º lugar en el mundo como los países que más basura genera, después de Reino Unido y Alemania, donde el primer lugar es Estados Unidos. La basura, o mejor dicho, los residuos sólidos, se clasifican en 3 diferentes tipos: residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Su mal manejo tanto en casa como sobre todo en su disposición final puede acarrear graves problemas a la salud humana y a los ecosistemas. Entonces, si el ser humano es una verdadera fábrica de basura, ¿cuál es la materia prima de esta industria? La materia prima son nuestros hábitos de consumo, que día a día se acrecientan y diversifican más y más. En México, en los años 50, generábamos 300 gramos de basura al día. Hoy ya estamos en los 900 gramos porque nuestras demandas de productos se han incrementado. La basura, por lo tanto, es producto de nuestra sociedad de consumo y para dar solución a la problemática que genera, debemos cambiar nuestros patrones de consumo para reducir su cantidad y buscar la reutilización que podamos hacer de lo inservible. ¿Y tú, cuánta basura generas al día? Lo que hemos conocido tradicionalmente como basura, ahora se prefiere o se le ha dado el nombre de residuos. ¿Por qué residuos y no basura? Porque se llama basura aquello que en la mente de los seres humanos se desecha, ya no sirve, ya no es útil. En cambio, se ha identificado que todo lo que los seres humanos desechamos o eliminamos no es algo que desaparezca de la naturaleza y que ya no sea de utilidad. ¿Por qué era importante dar este paso de basura a residuos? Porque en el momento que nosotros interiorizamos que lo que estamos generando no es basura, no es un desecho, que no hay alternativa alguna que hacer, sino residuos, y a su vez catalogamos que los residuos pueden ser orgánicos, inorgánicos y sanitarios, se abre la puerta hacia la valorización. La basura es un negocio millonario. La basura vale muchos millones de pesos. Por lo tanto, es una fuente que alimenta varias cadenas productivas. Pero la industria del reciclado tiene también varias vertientes. Los basureros, el basurero de Guadalajara en concreto, alimenta varias cadenas de varios sectores: cartón, papel, del vidrio, de los metales,
de los plásticos en todas sus vertientes. Miren, nosotros hicimos una primera valoración. La basura solamente de Guadalajara podría estar oscilando en un valor de los 250, 300, 350 millones de pesos. Y es muy sencillo calcularlo. Si son en números redondos 60,000 toneladas por mes, son 700,000 toneladas al año. De esto hay estudios en donde te dicen qué porcentaje suele salir de cartón y papel, de vidrio, de plásticos, etcétera, etcétera. Entonces tú sacas esos porcentajes, le pones al precio que corre en el mercado y sacas una valoración inicial. Así la calculamos nosotros, con datos del INE y los datos de mercado aquí de Guadalajara. Entonces eso es lo que aproximadamente vale la basura. Los residuos sólidos urbanos es la categoría más general. En esa categoría, la zona metropolitana de Guadalajara está generando unos 1.122 gramos per cápita per día. Y en términos de residuos sólidos domésticos, que serán el 56% de esa producción, estamos alrededor de 628 gramos de residuos sólidos por persona por día. Las zonas de la ciudad que tienen mayor problema lo podemos considerar desde dos aristas. Por una parte están las zonas que más generan, y si podemos pensar que los que más generan son los que crean o contribuyen mayormente al problema, eso se relaciona con las zonas de mayor afluencia económica, es decir, a mayor ingreso per cápita o por familia, mayor producción de residuos. Y sin embargo, donde se nota más la basura en la calle, en los lotes baldíos, o donde hay más problemas por la recolección de los residuos, es en las zonas marginadas, en las zonas pobres, principalmente de Tonalá, del Salto y de Tlaquepaque. Otro punto importante en este sentido de la diferencia de lo que genera una zona residencial y una zona marginada es que en la zona residencial vas a tener prácticamente el 80% de los residuos son de un carácter inorgánico. Empaques, embalajes, incluso electrónicos, residuos ya que demandan cierta complejidad para su correcta disposición. Y en cambio, en las zonas marginadas, insisto, el volumen es mucho menor, incluso el porcentaje pudiéramos hablar que se invierte. El 80% de lo que ellos generan de ese casi medio kilito o menos es más bien orgánico y apenas un 20% equivaldría a residuos inorgánicos, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero también hay que ver pues la población, el número de habitantes que tenemos en esas zonas residenciales y el número de habitantes que tenemos en esas zonas marginales. La causa profunda del problema de la basura es el consumismo, y es un estilo de consumo en el que nosotros replicamos los estilos de vida, en particular los estilos de vida de Estados Unidos, de Europa, donde el consumo es un síntoma de afluencia, es un marcador de clase, es decir, las personas que quieren o que pertenecen a una clase social media alta o alta, lo hacen consumiendo también de acuerdo a ciertos estilos, a marcas específicas, y su estilo de vida denota esa clase social. Yo creo que ahí es algo en lo que debemos centrarnos, en que el residuo está directamente relacionado con el consumo, y el consumo está directamente relacionado con la idea de satisfacción de necesidades. Hay necesidades que son inherentes al ser humano, como son la alimentación, la ingesta de líquidos y el abrigo y tener la propia vivienda, pero como suplemento a esos satisfactores para atender esas necesidades, se han generado un sinnúmero, miles de objetos innecesarios. Y dentro de este consumo está el derroche, el consumir, el desperdiciar. En 1960 un autor norteamericano, Vance Packard, hablaba de en un libro, los hacedores de desperdicios, y él decía que en la vida y en la producción industrial poco a poco iba a ser más común la obsolescencia planeada, es decir, que un instrumento, un aparato, una computadora, un celular, lo reemplazas ya no porque te sirva o no te sirva, sino porque hay uno con un estilo más joven, con un estilo más delgado, con un color más llamativo o con un par de funciones más interesantes, lo que te hace descartar un modelo viejo, aunque aún esté en funcionamiento, por uno nuevo. Esto crea tasas de reposición de muchos artículos, desde aparatos, automóviles, ropa y muchas otras cosas que son más intensos que en el pasado, y esto genera más residuos en nuestra sociedad y sobre todo en la sociedad urbana. Sin darnos cuenta, compramos cosas más caras de lo que son porque pagamos un envase
que es a todas luces innecesario en la mayoría de los casos, y estamos ya muy acostumbrados a utilizar ese envase. Creo que lo grave es que tenemos en todas las esquinas posibilidades de comprar, de consumir una serie de objetos que supuestamente para la comodidad de la población están disponibles, pero me parece que ahí es donde está el error. Pensar en que tenemos derecho a ese tipo de comodidades, cuando ese tipo de comodidades se transforman en una cantidad de residuos que luego no sabemos qué hacer con ellos, y que cuando ya se habla de los vertederos o de las formas como la basura se deposita o se almacena, vemos que estamos ante una situación trágica. Las causas inmediatas del manejo de los residuos tienen que ver con la forma en que disponemos de esos residuos y la forma en que las autoridades o las empresas autorizadas para darnos el servicio de recolección y tratamiento de los residuos lo hacen. En este caso, nosotros como ciudadanos, como consumidores o como usuarios del servicio de limpia, tenemos una responsabilidad de entregar los residuos separados. En Jalisco hay una norma, la norma ambiental estatal de SEMADES del 007 del 2008, que establece que es obligatorio entregar los residuos separados. Eso debería ser una obligación para todos los usuarios. Sin embargo, esto ha caído en desuso, hubo mucha tensión y mucha presión porque esto se hiciera en los primeros meses después de que se aprobó la norma, y poco a poco fue cayendo en desuso. La Junta de los Ocotes. Un poblado de Zapopan que apenas se acaba de ganar un nombre propio y un lugar entre los códigos postales y la zonificación electoral. Es una colonia todavía fantasma para los servicios públicos, en especial el de la basura, que jamás ha sido recolectada y forma parte del subregistro de más de 400 toneladas que todos los días se desechan de forma descontrolada en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo fui el fundador de aquí de la colonia, fue el primero que llegué aquí, estaba completamente solo, como ustedes ven hay una que otra casita todavía. Y ahorita gracias a Dios ya tenemos drenaje, es lo único que han metido por una compañía de acá arriba, clandestinamente tenemos la luz de ahí arriba, el agua. Ahorita lo que más carecemos es el camión de la basura, necesitamos el camión de la basura. El servicio de la basura no lo contamos en absoluto. No hay medio de nosotros deshacernos de ella. Lo que hacemos es tirarla al arroyo o quemarla. Entonces entran las patrullas y nos multan el por qué la quemamos o el por qué la tiramos. No la podemos comer. Enclavado entre cañadas pobladas de encino y roca dura, en el norte metropolitano, un sitio no apto para la urbanización, que es vecino del área natural protegida del río Santiago, alberga decenas de familias que sobreviven en el subempleo y la economía informal, y por ende no tienen acceso a vivienda formal. Han debido ir construyendo su visión de ciudad de forma precaria. Aproximadamente hace como unos 13 años que yo arribé a esta colonia. Tenemos unos lineamientos y en un croquis que tiene el IFE, el CORET, y por eso sabemos la delineación de la colonia. Hemos ido a Comisión Federal, mi marido y yo fuimos, nos pidieron 100 firmas, no todos las dan, pero las pocas que recaudamos no nos sirvieron. ¿Por qué no nos sirvieron? Porque es una zona irregular. Esta zona ni nombre tiene, no aparece en el mapa. Entonces por eso es que no nos pueden ofrecer ningún servicio. Venía el servicio de basura, bajaban hasta abajo los señores, de un momento a otro dejaron de venir. No sabemos cuál sea el motivo por el que ya no vienen. Los niños cada rato se nos enferman por lo mismo de que hay mucha contaminación de
de basura y de moscas, que también son las que nos afectan. No es un caso aislado. En el cinturón de asentamientos irregulares que rodea a la zona metropolitana de Guadalajara, cientos de miles de moradores despauperados lo enfrentan de forma cotidiana. En cuanto a la recolección, esta zona conurbada, esta zona metropolitana está entre el 90 y el 85%. ¿Quién tiene el porcentaje más alto? Guadalajara, con prácticamente el 90% de la recolección cubierta. En tanto, bueno, los demás municipios están más bien en el rango del 85%. ¿Qué genera esta falta de recolección? Pues obviamente problemáticas de salud pública, no solamente las cuestiones de malos olores, proliferación de fauna nociva, sino también evidentemente el impacto en el medio. Hablamos de la contaminación del suelo, subsuelo, de aguas, de la misma calidad del aire que tenemos, y bueno, agrava las condiciones sociales en algunas zonas y evidentemente cuestiones de pérdidas económicas. Otras zonas citadinas, supuestamente no marginadas, como es el centro de la urbe, arrastra también historias tristes en el tema de los desechos. Por ejemplo, aquí, frente a la librería, hay 2 botes de basura. Cuando no estaban, había menos basura que ahora que están. Ahora que están, mucha gente deja la basura pero afuera. Tú tienes que agarrar la bolsa que te dejan afuera y meterla dentro del bote. Porque sí, tenemos que hacer eso casi en una semana 4 veces, de tener que levantar las bolsas que dejan afuera y meterlas dentro del bote para que realmente sí se lleven la basura. En Junta de los Ocotes, las promesas no han faltado, pero se quedan a 1 kilómetro. En la carretera a Saltillo, malos olores, pésimo aspecto, enfermedades y fauna nociva son parte del paquete que integra la calidad de vida de estos vecinos que cohabitan con sus desechos. Yo tengo mi casa llenísima de cucarachas, desde las chiquitas hasta las voladoras, porque la basura es lo que generan. Hay ratas, hay víboras, y hubo un año que nos empulgamos toda la colonia y para arriba. O sea que pues ya hace falta que entre también la máquina del sector salud que anda fumigando para el dengue. Nomás entraron 2 días y ya no han entrado ni una vez. No hay muchas soluciones a la vista. Unos caminan largos trechos para alcanzar al camión recolector que llega 2 veces por semana a la parte alta de esta hondonada. Otros más mejor queman el desecho. La mayoría lo esparce entre el pastizal o lo vierte en el arroyo. Quizás la situación de las personas que hacen mal uso de la basura, sea por falta del contenedor, sea por falta del vehículo que venga a asistirnos a levantar la basura. Cuando ya se junta mucha basura, se quema, la queman. Tenemos un chorrito de basura y la quemamos. Pues también cuando la quema uno es pura contaminación. Es un problema muy importante y muy grave el hecho de que exista esta disposición clandestina o estos tiraderos no autorizados. Se expone la población a problemáticas de salud graves, porque bueno, formas clandestinas puede ser desde depositarlos a cielo abierto como también realizar la quema. Y cuando estamos realizando quemas, incluso sobre todo de plásticos, gente que llega a quemar llantas, se exponen directamente a dioxinas y contaminantes que son detonadores cancerígenos, ¿no? Hoy por hoy. Buena parte de estos problemas se resolverían si los vecinos separaran su basura, pero ni siquiera los más pudientes moradores de la metrópoli lo hacen. ¿Por qué? Realmente nuestro modo de vida actual es muy cómodo, nos dan todo desechable y bueno, no importa, hay un basurero y lo tiramos, ¿no?
Y ahí es donde estamos instalados, ¿no? La comodidad del automóvil, la comodidad de tener las cosas a la mano, la comodidad de tener empaques individuales para el juguito o estas cosas. Y entonces es algo que nos cuesta trabajo cambiar porque implica movernos a un lugar que podría ser más incómodo, ¿no? O que nos podría complicar la vida, ¿no? Estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es un ejemplar ciudad. Aquí reina la basura. El impacto de los residuos sólidos sobre el medio ambiente tiene que ver paradójicamente con dos elementos. Primero, la contaminación del aire. Los residuos orgánicos de origen doméstico principalmente, en su descomposición entran a un número de bacterias que generan gas metano. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero. El segundo punto de contaminación o de impacto tiene que ver con el agua, la contaminación de las fuentes de agua. Los lixiviados son jugos o efluentes que salen de los basureros y que contienen una serie de características físicas y químicas, pero principalmente en la zona de Guadalajara hemos detectado la presencia sobre los parámetros que marca la norma de plomo, cromo equivalente y cianuros. Entre los residuos domésticos que originalmente el razonamiento común pudiera ser pensar que no son muy peligrosos o no son muy dañinos para la salud, debemos hacer una reflexión sobre lo que cada vez más se está utilizando en las familias o en las casas, y podríamos señalar que ya no hablaríamos de que todos los residuos domésticos son inocuos, sino que también entre los residuos domésticos hay muchas sustancias peligrosas. Los efectos principales quizás de contaminación dentro de la casa tienen que ver con los residuos que llamamos sanitarios. Los residuos sanitarios incluyen desde heces de mascotas, toallas sanitarias, papel higiénico y algunos otros tipos de residuos que son más bien como hospitalarios, jeringas, gasas para curaciones dentro del hogar. Sobre todo que estos residuos, cuando se mezclan con la basura orgánica de la cocina y del jardín, encuentran un caldo de cultivo, nutrientes, temperatura adecuadas para reproducirse de manera muy rápida. Por ejemplo, podríamos hablar un residuo tóxico doméstico que es muy utilizado y que hay la idea generalizada de que no causa daño, que son los insecticidas, porque se arrojan al aire y sus moléculas tienen diferentes formas de dispersarse. Unas tienen un efecto residual, algunas de ellas se quedan pegadas en muros, muebles, telas, pisos y son tóxicos para los seres humanos. Y otras de ellas vuelan por el aire y entonces generan daño al ecosistema. En las casas se utilizan sustancias para el aseo, que muchas de ellas no deberían de ser utilizadas, y todos ellos se convierten, luego de que se usan, en residuos que desafortunadamente son arrojados al drenaje y luego en su trayecto llegan hasta los cuerpos de agua y que por lo tanto se convierten verdaderamente en elementos tóxicos para la población y para la naturaleza. O sea, cuando hablamos de residuos también pensemos que los seres humanos no somos solos en este planeta y que en esta naturaleza hay otros seres vivos que también dependen de que el ecosistema, o sea, todo aquello que se integra en el metabolismo del planeta, de que el ecosistema funcione. El sector educativo está haciendo un trabajo también importante. En este caso, la Secretaría de Educación Jalisco tiene programas principalmente en educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, donde se incorporan temas de medio ambiente, educación ambiental, protección y conciencia ecológica, vamos a decirlo. Muchas escuelas han hecho programas de separación de residuos que han sido exitosos, y eso no es lo desafortunado. Lo desafortunado es que han pedido ayuda
a las autoridades para que pasen con una camioneta a recolectar estos residuos, y en muchas ocasiones han tenido periodos de 3, 6 meses, un año, en el que han recibido ese apoyo. Por lo tanto, lo que acumulan puede tener un destino apropiado. Pero al final de cuentas, muchas de estas escuelas han cerrado sus programas porque en cierto momento las autoridades dejaron de responderles y se quedaron con sus patios o sus canchas escolares o las azoteas de las escuelas con residuos acumulados que después se convirtieron en un problema por fauna nociva y tuvieron que deshacerse de ellos como si fueran basura. En tanto no pensemos que este es un problema que tiene diferentes niveles. El nivel singular, el nivel más pequeño, que es en donde están los estilos de vida. ¿Qué hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana y cómo generamos basura o residuos en nuestra vida cotidiana? Luego, el nivel particular, que tiene que ver con los modos de vida. ¿Qué consumimos? Sí, a la pasada, ¿qué compramos? ¿Qué nos hemos acostumbrado a comprar según también el recurso económico de que disponemos? Y el nivel estructural o general, que es el nivel en donde se identifica cómo se ha organizado la sociedad moderna, de manera que para comer tenemos la posibilidad de acercarnos a alimentos aparentemente en forma cómoda, pero alimentos totalmente deteriorantes de los ecosistemas y dañinos de nuestro propio cuerpo. El problema de la basura no se ha resuelto en parte por falta de voluntad política. Hace un momento mencionaba que para el ciudadano es importante que le recolecten los residuos sólidos de su casa, no le importa tanto a dónde van o cómo van, y eso lo capta muy bien el funcionario y el político. Entonces, en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, ha mejorado de manera sustancial los sistemas de recolección de residuos. Son más eficientes, podemos confiar más en esos sistemas de recolección, pero la disposición final no ha cambiado mucho. Otro punto muy importante que va junto con esto es obviamente la cultura ambiental que tenemos, que es una cultura muy pobre. Todos tenemos una cultura ambiental a favor o en contra del ambiente, es decir, el que yo tire una basura en el piso es cultura ambiental. Es una cultura ambiental agresiva, cínica, donde no doy oportunidad para que la ciudad esté limpia o para que los entornos naturales estén limpios. O en el caso de Jalisco, la aplicación de la norma de la NAE SEMADE 007-2008, yo creo que es importante que la retomen las autoridades, que la revisen si es algo de la propia normatividad que no funcionó o si se puede hacer por etapas la aplicación de esa norma, de tal manera que se propicie la separación de los residuos. Entonces, la cultura ambiental, la falta de aplicación de la normatividad, la falta de voluntad política y la cuestión de falta de recursos financieros son elementos que inciden para no poder solucionar el problema de la basura hasta ahora. Sí hay esperanza, y no solo hay esperanza, debe haber esperanza para la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Debemos de empezar a reflexionar conjuntamente. ¿Cómo? Formando lo que se llama capacidad construida o capacidad instalada entre los tomadores de decisión. ¿Cuándo van a empezar a cambiar los modelos sociales pacíficamente? Cuando los tomadores de decisiones sean personas mejor informadas, más enteradas y más científicamente preocupadas por la naturaleza y por la vida y la salud de los habitantes. La basura es un problema porque es revoltura. Pero la separación de residuos abre enormes posibilidades de reducir sustancialmente el problema ambiental y de generar una economía propia, que en el año 2010, un estudio del gobierno de Jalisco calculó que rondaría por 5,000 millones de pesos anuales. En la actualidad, se aprovechan menos de 10% de la basura generada. Los residuos que son valorizables pueden ser materiales de segunda generación. Es decir, ya no tenemos que estar acudiendo a nuestro modo de vida extractivo para generar un producto, sino ya esos productos que fueron usados pueden volver a ser materia prima. Pero ¿qué se necesita? Esa estabilidad
en los costos, el fomentar este tipo de empresas, el abrir los canales de mercado localmente para que los empresarios puedan ir colocando sus productos y de esta manera pues haya una ganancia para todos. Hay pioneros, empresarios que han empeñado su vida en generar riqueza a partir de los procesos de reciclaje. Esta es una planta de prototipo para desarrollo de tutores. Los tutores son unas varas que se utilizan en el campo para acercar terrenos, para hacer caballerizas, para piso de los mismos establos, todo con plástico. Todo es reciclado, nada es virgen. Por ejemplo, aquí tenemos un acopio de materiales que normalmente no son muy fácilmente utilizables. De ahí pasamos a lo que es el área de molienda. Ya se hacen las moliendas individuales de cada uno de los materiales para poderlos ir formulando. Aquí ya es un aprovechamiento de diferentes tipos de materiales, inclusive trae aluminio y algunos productos laminizados que pasan a ser parte del compuesto mismo de la vara. Aquí es el nacimiento donde se le pone el alma al producto y empieza a tener ya su fortaleza. El centro de acopio abre los miércoles y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí vienen las personas y traen sus residuos. Dentro de los residuos que recibimos está el cartón. El cartón lo separamos para su mejor reciclaje. Lo que trabajamos es un proyecto de educación ambiental. Nació de una desesperación de ver una gestión inadecuada de los residuos en la ciudad y como en muchas ciudades de este país. Para mí se me hace muy importante porque en los otros plásticos prácticamente va todo lo que sea plástico y realmente que no tenga un valor comercial. Y en este momento pues ya estamos acopiando electrónicos, estamos acopiando aceite de cocina quemado, tenemos toda una área de reuso también. Muchas personas que vienen al centro de acopio nos traen muchas cosas que ya no saben qué hacer con ellas y tienen algún uso para otras personas. Por ejemplo, recibimos lo que son los cartones de huevo con tapa, lo que son los ganchos, los mandamos a una tintorería, lo que son las hojas blancas. La gente, a través de hacer ese trabajo de separar sus residuos, se va dando cuenta de todo lo que realmente consume. Y de pronto se da cuenta que lo que queda en su casa para el camión de la basura es muy poco. No obstante, la norma ambiental estatal NAE 007, que entró en vigor el 20 de octubre de 2008, era la base para sustentar esta transformación. Y ha quedado corta, pese a un inicio explosivo. La norma fue un instrumento de esa política pública para posicionar, abrir ese espacio que era necesario abrir, pero evidentemente requiere otros instrumentos que coadyuven y vayan consolidando una verdadera gestión integral de residuos, que es lo que requiere el Estado. La cuestión de una organización intermunicipal es muy importante. Evidentemente, analizar en esta alternativa la infraestructura con la que se cuenta, la que se requiere para detonarla y pues esa planeación estratégica que permita ese correcto funcionamiento. El precio que conlleva todo un desarrollo de utilizar materiales de desecho para lograrlos hacer un producto
no es nada más lo que paga uno por él, lleva mano de obra, mucho más que el que utilice una materia prima virgen. Utilizando materias primas de mejor clase o virgen, pues evitas una serie de pasos que ya están incluidos tal vez en el precio de la materia prima. Y la productividad siempre es mayor, pero haces a un lado la mano de obra. Sabemos que estamos en un mercado global, que hay que tener competitividad, pero si encima de todas las posibilidades que tenemos están yendo al extranjero y no se están quedando en nuestros mercados locales, es donde está el problema, ¿no? Entonces, insisto, esa gran visión que permita dar las pautas internas, sí los préstamos, sí los estímulos de deducibilidad que pudiera haber, pero sobre todo permitirles esa mayoría de edad que los lleve a ese crecimiento, a ese desarrollo empresarial. Para que los residuos puedan ser reciclables, se tienen que cumplir 3 características. Una, que sea técnicamente posible, ¿no? Otro de los elementos es que tiene que ser económicamente sustentable, ¿no? Y la tercera premisa es que sea socialmente aceptable. Sí hay mucha posibilidad de abrir nuevos mercados para el reciclaje, siempre y cuando haya un trabajo importante de parte de las autoridades y la legislación que vayan caminando hacia allá, ¿no? Un mercado de 5.000 millones, pero hoy solo se aprovecha el 3% de la materia orgánica, 15% del papel y cartón, 28% de los plásticos y 30% de los metales, según los estudios oficiales del gobierno de Jalisco. En muchos países ya se trabajan esquemas donde toda la cadena de valor de un producto que acaba siendo un residuo tiene que hacerse responsable de una parte del proceso de acopio y reciclaje, ¿no? Definitivamente sí tenemos que caminar en un esquema que vaya hacia allá. De hecho, ha sucedido en las últimas semanas, el camión recolector no pasa y lo que yo tengo que hacer es contenerla en mi propiedad. Hacer compostas con la basura orgánica o también pues reutilizando todo lo que se pueda. Trataría de reciclar lo más posible y lo demás, no sé, organizarme con los vecinos para encontrar un lugar donde depositarla. Tenemos que separar la basura de lo que puede servir y lo que no puede servir. Creo que primero disminuiría la cantidad de basura que genero. También utilizaría productos como más a granel, o sea, no tanto en cosas pequeñas para que se haga igual menos basura. ¿Qué haría para generar menos basura? Pues consumir quizás productos que sean retornables. Pues tratar de reciclar un poco más, como las botellas de PET. Reutilizarlas y pues usarlas varias veces, no solo una y tirarla a la basura. En cuanto a las bolsas, pues yo llevaría mi bolsa de mandado como la antigüita. Yo creo que es muchísima basura que se debería de eliminar. Por ejemplo, volviendo a los envases de cristal que sean retornables o cosas, porque mucha botella, mucha bolsa, mucho pañal desechable, cosas que no deberían de existir. Generar conciencia, yo creo, y empezar como pues, con las generaciones más pequeñas que de verdad ellos son como los que harían un cambio, aunque a uno ya no le toque. Consumo responsable. Al parecer, esa es una de las alternativas que hemos venido escuchando a la problemática tan grave que representa la basura que producimos, que todos nosotros producimos, y no solo en la ciudad. Claro que en la ciudad el problema es mucho más grave, pero también en la parte rural viene a ser ya un problema, con tanto envase, con tanto embalaje, que después, ¿qué hacemos con esto, no? Tirarlo. Exactamente. La civilización de hace un siglo, que tú comentabas, era primordialmente rural y en el campo tradicional se sabía aprovechar el residuo, se reintegraba. Se reintegraba. Obviamente la aparición de los desechables fue una cosa impresionante porque le facilitó mucho las cosas a mucha gente, pero nadie pensó
el saldo que iba a tener, y justamente fue la gran descomunal producción de basura con los plásticos y con todos estos desechos que hemos fabricado en los últimos 30, 40 años. La gente del campo ya está imitando la de la ciudad. Antes pensábamos que lo ideal era la vida del campo. Ahora la gente del campo no tiene confianza que realmente sea mejor su calidad de vida y está produciendo basura cada vez más. Creo que todavía hay una frontera, todavía la vida urbana sigue generando más, pero lo cierto es que es una pesadilla. Son millones de toneladas todos los días que se generan en todos los rincones del planeta y que no sabemos qué hacer con ellos. Es un problema mayúsculo. Ahorita que estabas diciendo de la parte rural, me acordé que los campesinos me platicaban en algún trabajo que hice de campo en aquellos lugares rurales, que decían, nosotros de la vaca hasta el excremento lo reutilizamos, hacemos abono y seguimos. Claro. Es parte de lo que tú estabas diciendo, de aprovechar hasta el máximo las zonas rurales. Pero ¿qué acontece? Ese salto fenomenal con la revolución industrial, que estamos con una tecnología muy avanzada, produciendo, quizá es cierto, productos que son muy necesarios, que son para nuestra vida cotidiana, nos hacen tener una vida más cómoda, más confortable, pero al mismo tiempo que nos está haciendo producir una cantidad de basura que a lo mejor podría ser de desechos reutilizables, pero que en este momento es de basura incalculable. Sí, porque a fin de cuentas aprender a reutilizar implica una nueva forma de ver los desechos, y esto implica educación, implica voluntad, implica abandonar esa comodidad que tú mencionas. Aquí es un aspecto muy importante. De repente la comodidad y la holgazanería, no terminamos de encontrar la frontera como personas. Es muy fácil querer vivir bien, uno se acostumbra a lo fácil, no a lo difícil, y tener un poquito de voluntad y cambiar nuestras costumbres en casa para separar lo que es reciclable y lo que no es reciclable, lo orgánico y lo no orgánico, pues esta es la base de todo, y si no lo aprendemos a hacer, este círculo virtuoso del reciclaje, pues creo que no vamos a resolver nunca el problema, pero evidentemente sí hay soluciones, porque todo lo que consumimos a fin de cuentas en algún momento tuvo un origen en la naturaleza. Tenemos que ver el modo en que podamos regresar a esa cadena y se convierta en una solución y no en un problema tan terrible como el que tenemos hoy. Pero ¿no te parece que también es parte de la ausencia de grandes programas masivos de educación ambiental para formar ciudadanos que se empoderen y que tomen en sus manos el destino de estos residuos? Lo hacían las abuelitas, después perdimos esta cultura, nos modernizamos, entre comillas, entramos a la gran era industrial con todo este confort, con toda esta cosa nueva, que sí nos viene a ayudar muchísimo a nuestra sociedad. Sin embargo, creo, y yo le tengo mucha fe a nuestras poblaciones, a nuestros colectivos. Creo que con programas actualizados, innovadores de educación ambiental, podemos dar este paso que nos hace falta, hacer esto masivo, la reutilización, el reciclaje de los desperdicios, ya no basura, de los desperdicios. Que no serían desperdicios, de los desechos quizás. De los desechos. Creo que a fin de cuentas podrá parecer excesivo, pero esto es también como una expresión de una crisis democrática, porque cuando las comunidades eran pequeñas y su ámbito de satisfactores era lo que rodeaba a la comunidad, se tenían bien los hilos de la madeja, se sabía que un desecho era un problema si no se le daba una canalización adecuada. Ahora que somos sociedades gigantescas de millones de habitantes, se hacen anónimas y de repente la solución se le deja a los grandes corporativos o a los grandes estados. Creo que tenemos que regresar al valor de ciudadano. El valor de ciudadano es yo tengo mi opinión, yo tomo mi decisión y yo me hago responsable de cada cosa que hago en la vida. Creo que esto es lo fundamental, es hacer democracia realmente, es regresar a esta vieja cultura de que en lo corto, en el ámbito de mi territorio pueden estar las soluciones y yo debo responder por cada cosa que hago. Creo que eso es lo que debemos recuperar a fin de cuentas. Es hacer democracia, también es hacer democracia separar la basura, aunque le parezca quizás un poquito exorbitante el planteamiento. Bueno, y nosotros los invitamos a que en nuestro pensamiento quede al final de esto, que ya estamos llegando al final, de que lo poquito es grande, de lo local a lo global. Lo hemos dicho mucho a lo largo de nuestras emisiones, de que todo cuenta, todo suma cuando estamos hablando de un mejor futuro, un pedacito mejor, aunque sea ese brinquito chiquito que podemos hacer hoy. Y entonces, finalmente, preguntamos y respondemos,
¿Qué haremos hoy? Eso chiquito, por nuestro planeta. Esto fue Código Verde. Agustín, gracias. 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 La basura, como todos los problemas ambientales, tiene en su raíz nuestros hábitos de consumo. Podemos comenzar con cambiar algunos de ellos. Por ejemplo, prefiere el comercio responsable y solidario, ya que no solo nos permite construir ciudadanía y evita que alimentemos un sistema social injusto, sino que reduce nuestro impacto ambiental en el planeta. Evita comprar productos superfluos y aquellos que tienen embalaje innecesario. Cambia las bolsas de plástico por bolsas de tela reutilizables. Separa los residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios antes de entregarlos al recolector. Con los residuos orgánicos puedes producir composta para tus plantas. Infórmate sobre cómo hacerlo.